Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas no sé tardes. si ingresaba Guillermo, pero bueno, se ve que está Hola, un buenas tardes. poquito. Hola, ¿qué tal? Está un poquito demorado seguramente, pero bueno, somos menos hoy, se nota que rindieron hace poquito. Eh, bueno, nos hemos conocido personalmente la semana pasada, no, la anterior, y con algunos la anterior también, así que bueno. Ya a partir del lunes vamos a tener, les han avisado, ¿verdad? Ya vamos a tener las clases de los lunes presenciales. ¿No sabían? Bueno, No, no ahora sabemos No, nada. no que venga. sabíamos. tampoco. No, Sabíamos nada, ¿no? Ahí no. entró Guillo, a ver. Ahí entró el doctor Grausa, a ver si estoy diciendo algo inapropiado. ¿Cómo le va, Buenas doctor? tardes a todos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué Hola, Hola, tal? buenas tardes. ¿cómo va? Buenas tardes. Todo tranquilo. ¿Qué tal, doctor? Guille, ¿es correcto lo del lunes? Que el lunes arrancamos con la presencialidad. Los lunes, ¿no? Les estaba diciendo recién. Dice que no les Exactamente. avisaron. No, Bien. ahora iba a mandar un aviso, lo iba a publicar, pero ahora sí se les confirma. El lunes, en Bien. horario de comisión, retorno a la presencialidad los lunes nada más. Bueno, vamos a ver si me acuerdo Profe, le cómo hago una era, porque me toca a consulta. mí justo. Sí, Yo cuando me anoté, ¿no? Me acomodé a estos horarios virtuales, digamos. Si yo no llego a poder ir el lunes, ¿cómo hago? ningún Presencial me problema refiero, ¿no? porque en el campus ustedes van a tener igualmente el material y las clases pregrabadas, así que el que no pueda asistir en forma presencial va a tener la posibilidad igual de tener la clase subida en el campus grabada. Ok, y con el tema de la asistencia no hay problema tampoco. No va a haber problema porque esto fue un cambio sobre la marcha, así que Claro, por eso es lo que digo. Tal no, cual. por eso, no se hagan problema con el tema ese. ¿Qué tal, Pero doctor? obviamente Profe. el que pueda En, asistir, asista, no, obviamente. en mi caso Sí, sí, igual, está claro. porque Gracias. yo me anoté, obviamente, pensando que iba a cursar de San Cayetano, pero Sí. igualmente pienso ir algún lunes, por supuesto. Una en la Sí, semana voy a ir. igual Son tres fíjense que lunes. son pocas clases que quedan Sí, 4 son tres lunes. lunes, claro. Vamos a hacer lo Así que, imposible para ir. Profe, sí. yo en Después mi el espacio caso, igual me comparten el gasoil, sí. yo en mi No, caso no, vivo, no me dejen solo. ¿Cómo, Sebastián? No me dejen solo, justo el primer lunes después de casi 2 años. Sí, tal cual, A tal ver cual. si me acuerdo, a ver si me acuerdo cómo era, Guille. Sí, sí. ¿A qué Si hora, no a llevo, qué hora si no es llevo la el horario Profe. notebook, presencial? si- Como eh, ahora, ¿no? ¿Es como 16, ahora el horario? 16:45 a 18:15, el mismo horario, 16:45 a 18:15. Si no llevo la Sí. notebook y ustedes también, y nos sentamos ahí y hacemos esencial virtual. Sí, alguien Vamos a quería estar. preguntar Este algo. lunes vamos a estar, seguro. sí, profe, Bueno, yo que Hace un en mi gusto caso, verlos aparte. Decime, dale. que yo vivo a 500 kilómetros de Mar del Plata, así que no No, creo está poder bien. asistir no va a Estás ser en los ningún posible. lunes. compañeros, no te hagas problema. No hay Ah, ningún bueno, inconveniente con esto. listo. ¿Eh? Gracias. Dale. Bueno, Aclarado el tema entonces Yo, mientras tanto, mientras que vamos hablando, voy a aprovechar para ingresar en el campus y voy a poner el aviso ya como para informar el tema este. bien, perfecto. Bueno, como siempre, acabo de terminar de atender a un cliente, así que estoy un poquito con el tema de cómo vamos con las clases de esta segunda parte. ¿Qué bolillas ya están para analizar? Para repasar, la bolilla 13, la bolilla 14, la Bien. bolilla 15 Ah, y parte de bastante. la bolilla 16. Bueno. Sí, porque las primeras fueron tipo plenarias, digamos, entre el Sí, parcial y sí. el recuperatorio. Así que ya prácticamente están la 13, la 14, la 15 y algo de la 16. Bien, perfecto. Entonces tenemos para hablar bastante. ¿Han ido leyendo dudas, consultas, algo como siempre decimos, para romper el hielo y arrancar con esta reunión? Pregunto Sí, nomás. sí, claro que me voy leyendo. Bueno, ¿qué dudas, Hola. qué preguntas? Una preguntita tenía yo, doctor.
Y dale, dale. En el artículo 77, el artículo 43, ¿se lo comió el legislador o...? Vos estás refiriéndote a las hipótesis de quiebras indirectas. Sí, exacto. Bueno, sí. Es una realidad. El artículo 77, que refiere a dos de los tipos de quiebras que ustedes van a estudiar. Sí. Y digo dos porque, si bien son 3 incisos, están los primeros dos las quiebras directas, por acreedor Sí. y por deudor, y en el tercero están las quiebras indirectas, a lo cual debemos sumar los supuestos de quiebra por extensión, del 160 y el 161. Tal cual. Pero se incompleta la nómina que menciona el artículo 77 en el inciso tercero en cuanto a los supuestos de quiebras indirectas. Hay más, que están omitidos y que no están mencionados ahí. Ahí menciona algunos, pero faltan casos. Por ejemplo, el 43, que es el más evidente, ese no está. Después el 41, inciso cuarto, debería estar. También, y no está. Y el artículo 52, inciso cuarto, y el 53, infine, tampoco están. No, por eso les decía, hay varios supuestos más que no están mencionados ahí. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que ese inciso tercero lo que está haciendo referencia son a las hipótesis de quiebras indirectas, ya sea por frustración del proceso o por frustración del concurso. Todas. Claro. Ahí lo veo. Perdón, yo estaba sin la cámara y no me di cuenta, perdón. No, está bien. Muchas veces el legislador, en esa intención de ser tan casuístico, genera esos problemas de que se discute si hay normas que son taxativas o no. En realidad acá lo que está determinando el 77 son casos de quiebra indirecta y casos de quiebra directa a pedido del acreedor y a pedido del deudor. Por supuesto que también estarían faltando los supuestos de extensión. Es un artículo interesante el 77, porque también citan al artículo 54, que bueno, en la cátedra ustedes dicen que es un supuesto especial porque no sería una quiebra indirecta, sino que sería un caso de quiebra directa, que eso lo dicen varios autores. Sí. ¿El 54 decís, Andrés? Sí, sí. Sí, el 54 y el 64. El de honorarios es el 54. El de honorarios. Exacto, sí. Bien. El 64 también, claro, tal cual. El 64 es un supuesto especial. 64, sí. Nosotros decimos que son hipótesis híbridas. ¿Por qué? Porque en cuanto al trámite, se asimila a un supuesto de quiebra directa, no hay duda, pero en cuanto a la manera en que tiene que ser declarada, es consecuencia de un concurso anterior, o tiene que haber habido un concurso anterior, o tiene que estar vinculado con la existencia de un concurso anterior. ¿Por qué? Porque si hablamos de el 54, la falta de pago de los honorarios, no es cualquier honorario. Es el honorario que fue consecuencia de la homologación del acuerdo. Claro, el del síndico. Tal cual. Por lo tanto, no es postconcursal, no sería postconcursal. No. La causa es híbrida, es... Sí, está bien. Pero es que interesante todo lo que surge de acá. Sí. En cuanto al trámite, es una quiebra, nosotros decimos que es una quiebra directa. Claro, está bien, perfecto. ¿El de los honorarios del síndico es una quiebra directa? El de los honorarios del síndico y el de 64. El 64 es lo mismo. Porque la realidad es que ustedes fíjense que esos créditos son créditos que los tenemos que considerar como postconcursales. No son anteriores a la presentación. Claro. ¿Entienden? Sí, tal cual. Entonces, son créditos postconcursales los que se generan acá. Claro, es una quiebra directa, tal cual. Tal cual. Y acá los que son apelables de los que citan ahí son el 51, el 61 y el 63. Sí. Nulidad en el y caso cumplimiento, ¿no? Saquemos los números. Quiebras que son apelables en forma, quiebras indirectas. La quiebra que se decreta como consecuencia de que prosperó una impugnación contra la declaración de existencia del acuerdo, que es la del 51 que vos mencionaste ahí. Después tenemos el supuesto de la quiebra que se declara como consecuencia de la nulidad del acuerdo homologado. Exacto. El otro supuesto.
Y el tercero que está también mencionado, que es la quiebra por incumplimiento del acuerdo en el término del 73. A lo cual le tienen que sumar la nulidad y el incumplimiento del APE que se homologó, Claro, el APE. que podría también ser este supuesto, y a lo cual debemos sumarle también los supuestos de extensión de la quiebra del artículo 161, en las tres hipótesis mencionadas, no así el 160, que no Claro, resulta. el 160 no es apelable, sí, el 161 sí. Exacto, y no es apelable ¿por qué? Porque es consecuencia del sistema legal, es una quiebra automática esa. Es Quiebra la automática. sociedad, quiebra el socio. Punto. Sí, sí, sí. Surge del mismo contrato constitutivo de la sociedad prácticamente. Claro, asumieron una responsabilidad en el tipo social que era limitada y solidaria, saben que si quiebra la sociedad, quiebra automáticamente el socio. Está. Disculpe, profesor, en el caso de las apelaciones de esos casos, se abre como un juicio ordinario con las normas del 280, ¿no? ¿Por eso es que también es apelable? No. En el caso de la apelación contra la sentencia de quiebra, en ese caso, el trámite es el trámite normal de un recurso de apelación. O sea, con sustanciación no es que se abre un incidente distinto o un trámite distinto, un incidente de apelación. No. De hecho, lo que ocurre en muchos casos, en algunos de estos sigue la regla del efecto suspensivo, ¿no? En otros casos no es así, y el hecho de la apelación puede dar lugar incluso a que algunos actos se lleven adelante. En general la regla es que sigue el efecto suspensivo. O sea que hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación, ¿no? La quiebra técnicamente declarada no va a poder avanzar. Perfecto, gracias. No, por favor. Profesor, ¿podría decirnos o decirme en qué casos se designa un nuevo síndico? Bueno, ese es todo un tema. Ustedes lo tienen ahí en Tan finos, ¿eh? No, está bien, pero yo les cuento lo que ocurre de acuerdo con lo que dice la ley y lo que vemos reiteradamente en la práctica. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque este es uno de los temas en donde se hace un manoseo horrible de la ley, en el sentido de que la ley dice una cosa y en la práctica vemos lo contrario. Por ejemplo, en los casos de quiebra por incumplimiento del 63, en donde en forma expresamente la ley dice que se debe designar un nuevo síndico, la práctica sistemáticamente que nos demuestra que el juez que decreta la quiebra dice continúa el mismo. Claro. Y ustedes leen la ley y la ley dice otra cosa. Sí, pero en la práctica dicen esto, sigue. No, sigue el mismo. Por eso les digo que en esto que está acá, una cosa es lo que podemos teorizar, ¿no? En el sentido de lo que la ley estrictamente menciona, y otra distinta es lo que ocurre en la práctica. En general, lo que yo les puedo decir en la experiencia de los casos que me ha tocado ver, en general, cuando se decreta una quiebra en forma indirecta, sostienen al mismo síndico. Obviamente no en qué caso, por ejemplo, en el caso de que haya una nulidad. Pero como son muy pocos los casos, yo por lo menos me ha tocado ver, no sé si me sobran dedos de una mano para mencionarles, hipótesis de quiebra por nulidad del acuerdo homologado. Es un caso muy raro que se dé en la práctica, no es tan normal, natural, ¿no? Ver esto, por muchos motivos, no solamente por el factor de atribución dolo que se exige, ¿no? Para demostrar la nulidad del acuerdo homologado, sino también el corto plazo, ¿no? Que deja la ley como margen, como para plantear esto, porque dice que tiene que haber sido conocida la causa que da lugar a la nulidad después de que venció el plazo para la impugnación de la declaración de existencia del acuerdo. Porque si se conocía de antes las razones o los motivos, la ley desecha la posibilidad de plantear la nulidad, porque ¿qué les dice? Tendrá que haber impugnado el acuerdo. Claro, no hay tiempo para enervarlo. Tal cual. Entonces, por eso les digo, en esto no se compliquen demasiado, porque insisto,
Una cosa es lo que dice la ley, la teoría, y otra cosa es lo que a veces encontramos en la práctica. La idea, doctor. la idea en la práctica, supongo yo, tiene que ver con que, bueno, que el síndico que ya ha intervenido en el proceso, que ya supuestamente conoce la situación patrimonial del concursado, sea el que siga en el supuesto de cualquier hipótesis de quiebra indirecta. O sea, ese sería el fundamento, entiendo yo, de hacer seguir al mismo síndico en vez de poner a alguien de nuevo que tiene que enterarse de qué se trata. Por supuesto que si el síndico ha infringido alguna de sus tareas, bueno, existen sanciones previstas en la ley, entonces por eso es que no, porque lo que supuestamente, ¿se acuerdan? Ah, no lo hablamos con usted, lo hablé con el otro plan, el tema de la conclusión del concurso, como el síndico cesa en la intervención, esa sería la lógica de la ley, como el síndico según la normativa cesa en sus funciones al momento de homologado el acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, según la normativa, entonces ahí el síndico se fue a su casa y después el incumplimiento capaz que sucedió 2 o 3 años después, entonces por eso dice se llama a otro, pero tranquilamente se puede llamar al mismo y va a estar ahí. Y por otro lado, la gran mayoría de los concursos son pequeños en donde el síndico sigue siendo sigue interviniendo en el proceso, puesto que es el controlador del cumplimiento del acuerdo. Entonces, Claro, esos serían los fundamentos prácticos para desecharlo. El fundamento teórico de por qué la ley dice una cosa y el fundamento práctico de por qué se hace otra en los hechos. ¿Bien? Sí, una cosa, cambio de tema, las doctor. quiebras directas. Por ahí en el. De a uno, a ver, ¿quién está? En las quiebras directas. Fabricio, dale. En las quiebras directas siempre se designa un nuevo síndico. Y sí, porque no había ninguno antes. Es directa, la quiebra directa no tiene, no viene precedida de un concurso. Ahí se designa un síndico porque no había ninguno. Perdón, sobre eso iba. La torpeza. No, y en la falta de pago de honorarios sí se tiene que designar un nuevo síndico. No sé qué opinas, Guille. Para mí la falta de pago de honorarios, como dice Guillermo, es un supuesto bastante híbrido, en el sentido de que sí, la causa es posterior, pero obedece a la existencia del concurso. En algún punto, y acá Guille me va a matar, en algún punto puede equipararse en formato a lo que sería una causal de incumplimiento por no el pago de las cuotas concordatarias, sino el incumplimiento de las garantías. Las garantías son puestas con posterioridad. Yo digo, bueno, voy a hacer tal o cual cosa para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Es algo generado, una obligación que yo me generé con posterioridad a la existencia del concurso. Y si yo cumplo, se declaran aquí. Pensé que me ibas a matar. No, pero coincido con lo que planteaba recién, no sé, el alumno que decía que hay que designar un síndico nuevo. En ese caso, sí, claramente. Para vos porque sí. No resultaría lógico que si la quiebra bien, por el tema de que no le pagaron los honorarios, está bien. Los honorarios que no se le pagaron, no, que él después tenga que intervenir cuando fue él el que provocó la quiebra. No, ahí claramente tiene que designarse un síndico nuevo. No hay duda. Claro, además usted dijo que era un caso de quiebra directa. Ahí el síndico, ¿qué sería? Sería parte. Es un acreedor. Claro, sería parte, tiene un interés. Entonces no puede participar del proceso. Claramente, en ese supuesto estamos hablando de una situación que amerita la existencia de un nuevo síndico, más allá de considerar que sea una quiebra indirecta, híbrida o directa. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, hago una pregunta desde la máxima ignorancia, porque no sé, uno puede leer la ley, pero hay un montón de cosas que no se las puede imaginar en la realidad. ¿Por qué tiene algo tan gravoso como la posibilidad del mismo síndico pedir la quiebra? Si hay juicios por honorarios, ¿no puede hacer un juicio por honorarios en un juicio independiente? En realidad la ley le otorga una acción individual, ¿no? Le da una acción individual en donde vos pensás lo siguiente, en un concurso normal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y que tenga la suerte de que llegue a la homologación y que le regulen honorarios, la miseria que a veces le regulan eso, capaz que transcurren 4 o 5 años, tranquilamente. ¿No? Después de todo ese tiempo, ¿no? Cuando tiene que cobrar sus honorarios, que no le paguen, no veo tan mal que la ley haya previsto una acción individual, cuando también está prevista
para algunos acreedores que no están comprendidos en el acuerdo, como son los acreedores privilegiados, que Privilegiado, frente a sí. la homologación del acuerdo recuperan las acciones individuales. ¿Y qué le dice? Bueno, ¿usted qué puede hacer? Y puede ejecutar la sentencia de verificación, porque tiene un crédito. Acá el síndico no tiene esta posibilidad, porque no es un crédito concursal, es un crédito que se genera con posterioridad. Claro. Pero a los acreedores privilegiados generales, dice, usted puede ejecutar la sentencia verificatoria o incluso pedir la quiebra. ¿Por qué no le vamos a dar la posibilidad al síndico de poder pedir la quiebra acá? Si no le pagan los honorarios por su desempeño profesional en este proceso. Me parece que no está tan equivocado, no está tan errado. Ahora, acepto a lo mejor que podría, hoy no podemos porque esto es lo que se llama de ley lata o de ley ferenda, ¿no? La ley hoy le da esta opción, no da la alternativa de decir, bueno, inicie una ejecución de honorarios, por ejemplo, y evitar de esta manera. Sí. ¿Podría el deudor en ese caso presentar un levantamiento sin trámite a embargo? No. No, porque esto me lo vas a responder vos. ¿Contra qué tipo de quiebra procede el recurso de reposición o de levantamiento sin trámite? Contra la quiebra pedida por un acreedor. Correcto. La ¿Y el quiebra síndico es directa. acreedor acá? No. El síndico ¿No es acreedor en cuanto a sus, no es acreedor en cuanto a sus honorarios? No, pero no es un acreedor, no es considerado un acreedor. Son los emolumentos o los honorarios se regulan por su desempeño como funcionario en este proceso. Dentro del proceso, claro. Perfecto. Técnicamente no lo podemos considerar un acreedor, porque no es un acreedor. Está bien, se le generó un crédito, eso es otra cosa. Se le generó un crédito, sí estamos de acuerdo, pero no es un acreedor. Él tiene que verificar estos honorarios, por ejemplo, en la quiebra, que se decrete. No. Porque son honorarios. No es una creencia. Entonces no podría en este caso, ¿por qué? Porque son honorarios, es lo que está acá. Gracias. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. ¿Qué más? Yo les quería preguntar, los cambios de tema con el tema de incautación, si se da en la práctica esto que si no está alcanzado, digamos, a quedar firme o sorteado el síndico, que puede ser un notario, dice la ley. Sí. Que para la incautación, sí. Exacto. ¿Esto se da? ¿Puede pasar así? Sí, Algo muy sí. urgente tiene que ser para que manden inmediatamente a secuestrar los bienes. Apenas Mira, hay yo una sentencia del juez. te voy a contar un caso que nos tocó a nosotros en el estudio hace muchísimos años, en donde quiebra un grupo de empresas pesqueras y había que incautar en forma inmediata todos los bienes que estaban dentro de las fábricas, ¿no? Y no se podía esperar hasta que sortearan el síndico, lo designaran, tomara posesión del cargo y demás. Y en ese caso se desplazó, fíjense que la ley dice que puede hacerlo un notario o incluso también se puede designar al secretario del juzgado para que cumpla este rol. Y custodia en este policial caso también. puntual lo Y hizo custodia secretario. policial también dice. Sí, por supuesto, porque tiene que ir con seguridad. No, en este caso que yo te digo, lo hizo el secretario. Debido a la urgencia, no toda la labor de incautación se hizo por medio del juzgado, obviamente acompañado de el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Y el acompañamiento de oficiales de justicia, llevaron adelante lo que era la incautación de los bienes. Después el síndico fue designado, tomó posesión del cargo y continuó. Pero tranquilamente se puede designar también un notario. Lo que pasa es que si se designa un notario en este caso, genera costos. Claro. Genera honorarios. Y aparte otra cosa. Y demorás. Perdón. El secretario también tiene las funciones de actuario, ¿o no? Predatario. Puede certificar firmas. Tal cual. Por eso es que es más práctico y más económico, más barato, ¿no? Que sea el secretario que lo lleve adelante. Claro. Por ahí también dice la ley que incluso calidad de depósito se puede dejar a personas que algo así como que de notoria responsabilidad. De notoria responsabilidad. ¿Qué interpretamos? Depositario judicial. Responsabilidad. Algo tan subjetivo como eso. Absolutamente. Ustedes tengan en cuenta. Sí. Acá podemos buscar el cura del pueblo, en todo caso. La Cámara de Plata, no sé.
Ustedes tengan en cuenta que la legislación está prevista para, tiene que adaptarse a cada caso concreto, a diferencia de lo que puede ser, qué sé yo, algún juicio individual, no sé, un daño y perjuicio, una ejecución hipotecaria, donde las variaciones pueden tener que ver con si pagó o no pagó, si el interés, no el interés. Acá cada proceso es completamente diferente, cada concurso es distinto y tiene contratos distintos, urgencias diferentes, incluso la misma norma puede ser interpretada de distintas maneras. Por eso nosotros hacemos siempre tanto hincapié en lo que es no aprender de memoria, sino de tratar de comprender la idiosincrasia de cada artículo, ¿no? Entonces, ahí es donde el juez, como director del proceso, tiene amplias facultades para tomar determinaciones en función de la situación particular que se dé en ese momento. Lo mismo que lo de la venta directa, analizar más allá de las formas previstas en la ley para la enajenación, cuál es la más conveniente para cierta comunidad de bienes que puedan existir en cada proceso. Estamos hablando desde la quiebra, no sé, de una persona humana que no tiene actividad comercial hasta de una mega empresa. Entonces varía muchísimo, varía muchísimo. Siempre en cada concurso uno tiene, es terra incógnita, uno termina aprendiendo cosas por más que tenga 20.000 años de experiencia, porque los acreedores son diferentes, todo es distinto. O sea, las pretensiones son distintas, o sea, puede haber Depende de las circunstancias. muchas Claro. clases de terceros. Claro, depende de las Y a circunstancias eso hay particulares. que agregarle la subjetividad de cada juzgado, ¿no? Bueno, eso Sí. ya es otro cantar. Eso Mirá, sí pasa en cualquier cuando tipo te de quieren proceso. negar alguna cosa en general y el juzgado no tiene muchos argumentos como para sustentar lo que te van a negar, siempre te sale la muletilla, es criterio del juzgado. ¿No? Y muchas veces el criterio del juzgado es abierto. El criterio del juzgado. Bueno, está bien, el criterio del juzgado no es lo que dice la ley muchas veces, ¿eh? Claro. Y se van a encontrar en más de una oportunidad con estas situaciones que se les plantee, ¿no? Entonces, está bien, uno puede hacer una interpretación de una norma en el marco de cierta Sí. flexibilidad, pero nunca puede interpretarla contrario a lo que el texto legal dice. A veces hacen eso. A veces nos encontramos con esta situación. Tengo una duda. La del Dale. técnico. Yo la otra vez me ponía a pensar, obvio que yo ayer vi su clase de desapoderamiento. Los bienes que van a quedar sujetos a la incautación y al desapoderamiento, el límite va a ser la fecha de la rehabilitación. Hasta ese momento, tanto los anteriores como los posteriores. Exacto. Bueno, acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que cuando hablamos del efecto patrimonial, uno de los efectos principales patrimonial, que es el desapoderamiento, está estrechamente vinculado con el principal efecto personal, que es el de la inhabilitación. ¿Por qué? Porque la inhabilitación, como bien dijiste recién, es la que le fija el plazo temporal de extensión. ¿Cuáles son los bienes que quedan comprendidos en el desapoderamiento? Lo que se llama la extensión. Todos los que el fallido tenía al momento de la sentencia de quiebra y todos los que adquiera con posterioridad hasta que se dispone el fin de la inhabilitación. Claro. Se puso en silencio. Esto es fundamental y es quizá la razón más importante, si puede ser, para tener en cuenta que la rehabilitación en principio es automática, salvo las cuestiones que tengan que ver con sometimiento a un proceso penal, y el apuro que puede tener un fallido para pedir el cese de la inhabilitación con anterioridad, si no está sometido prima facie al delito penal, porque bueno, a partir de ahí puede comenzar en parte, porque va a seguir estando fallido, pero en parte lo que se denomina un fresh start, o un nuevo comienzo con respecto a los bienes que adquiera una vez cesada la inhabilitación. Es fundamental, quizás a los fallidos les importa más esto, que uno le diga, no, estás inhabilitado y no puedes ejercer el comercio, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es más importante la relación que tiene con el efecto patrimonial. Esto lo preguntamos siempre, ¿eh? Y se me quería preguntar algo, no sé. No, perdón, una cosa más importante a tener en cuenta, que cuando la ley menciona los bienes excluidos del desapoderamiento, ustedes muchas veces se van a la segura, que es, bueno, los que están mencionados en el 108. Sí, está bien.
Estos están, no hay duda. Hay casos que ya no están más. Por ejemplo, el del usufructo de los bienes o los hijos menores está derogado. ¿No? No está, o sea, en la ley ustedes lo siguen leyendo, pero con la sanción, la unificación del Código Civil y Comercial, como se eliminó la hipótesis de la posibilidad de que se den en usufructo bienes de hijos menores, está tácitamente derogado. Pero además de estos bienes excluidos en forma expresa, ¿no? Tienen que tener en cuenta que también van a estar excluidos del desapoderamiento aquellos bienes que se adquieren luego de obtenido el fin de la inhabilitación. Ahí venía mi pregunta. Porque estos también están excluidos. Estos están excluidos del desapoderamiento también. Si yo incorporo un bien en mi patrimonio, una vez que yo ya obtuve y se dispuso por parte del juzgado el fin de la inhabilitación, o bien transcurrió el año, porque acá tienen que tener en claro el fallo de Ángel Barreiro, que dice que opera automáticamente y de pleno automáticamente. derecho. Entonces, Y es constitutiva. Exacto, transcurrió el año y yo incorporo un bien con posterioridad al año, ese bien está excluido del desapoderamiento. ¿No hay ninguna excepción a eso? Me refiero, no alcanzan los bienes para satisfacer los créditos de los acreedores. No, pero tiene que haber un corte en algún momento. Exacto. Sí, estoy diciendo que la inhabilitación es la extensión. Si no queda inhabilitado para toda la vida, cada vez que entre un bien le van a agarrar. No, está bien, para eso existe un plazo. Entiendo. Exactamente. ¿No? Bueno, eso es lo que justifica, o sea, te dicen, ¿cuál es el sentido de que se haya incorporado un régimen de inhabilitación y de fin de inhabilitación? Cuando ustedes estudiaron cuáles son las finalidades de la quiebra, no deben acotarla o resumirla exclusivamente al fin eminentemente liquidatorio que hay. Que es claro que lo tiene, un fin eminentemente liquidatorio. Uno de los fines igualmente importantes de la quiebra es poder provocar la liberación del deudor. Exactamente. Si no, no se libera nunca. Las deudas, ¿hasta cuándo lo van a perseguir? Hasta el cajón. Y que sea rehabilitorio. Pero digo, se me viene el caso, la hipótesis de bienes que no se pudieron incautar porque no estaban en poder ni de la persona. No, esos bienes, Walter, están dentro del desapoderamiento. Son bienes que están desapoderados, pero que no pudieron ser ubicados. Pero son bienes adquiridos con anterioridad. Entonces esos bienes sí están dentro de la órbita del desapoderamiento. Tengan en cuenta que el desapoderamiento es un concepto jurídico, no fáctico. Entonces puede haber bienes que sean objeto del desapoderamiento que no hayan sido incautados y que puedan aparecer, de hecho lo van a ver más adelante, que los acreedores tardíos a la distribución, cuando ya ha sido la distribución, solamente pueden concurrir a la fiesta si traen un pan abajo del brazo. O sea, si denuncian la existencia de un mal llamado nuevo bien, tiene que ser un bien que no había sido descubierto. Claro, eso lo van a ver más adelante, pero bien. Ya, ahora, con respecto a lo que decían, también otra vez en cuanto al fundamento, los acreedores falenciales son acreedores que tienen o tuvieron que haber tenido en cuenta la existencia de cierto patrimonio. Si yo le voy a dar un crédito, no sé, a Walter, bueno, en teoría yo tengo que saber, bueno, qué espalda tiene Walter para responder. Entonces, esos son el patrimonio que había al momento de la quiebra. Es más, hay una extensión hasta el momento en que termine la inhabilitación, o sea, como que nos dan un bonus track de bienes que puedan adquirirse con posterioridad a la quiebra. Pero no puede eso ser eterno, porque si no, no tiene sentido la quiebra. O sea, la quiebra no es solamente la liquidación, eso piensan los acreedores, los abogados de bancos y toda esa gente. Pero la realidad es que la quiebra tiene que dar un punto final. Un punto final y solucionar la litis concursal. ¿Y cómo la soluciona? Bueno, en un momento dice, ¿el principio cuál es? Lo vieron en la primera orilla, la escasez. Bueno, ese patrimonio es finito y es lo que hay. Si no, no tiene sentido. En este concepto teórico que cambió, que la quiebra no es una cuestión ya sancionatoria, digamos, contra la persona, sino que es contra Claro, no lo es, exacto, claro. No lo es. Entonces, hay que dar un periodo de corte y lo que ocurría con el régimen de inhabilitación de la calificación de conducta, que era exacto. Eso es algo que por ahí los que peinan caras por ahí lo habrán escuchado. Claro. Ocurre que ¿me escuchan bien? Porque acá me dice la conexión es inestable. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. La calificación de conducta se extendía durante todo el trámite para determinarla, a ver si había sido casual, culpable o fraudulenta. Y mientras tanto, el fallido estaba inhabilitado mientras tramitaba ese proceso. Y después, además, si era
culpable o fraudulenta eran 5 o 10 años, con lo cual ese fin no se obtenía. Muchos autores dicen que el régimen actual es más gravoso porque es automática. Sí, es automática, pero puede durar menos de un año si el fallido se pone las pilas, por decirlo de alguna manera, y lo pide, no estando prima facie sometido a delito penal. Cuando hablamos de delito penal, ¿de qué delito penal estamos hablando? Defraudación, supongo. De delitos penales hay varias, varias visiones, pero la más amplia podríamos decir delito económico, no importa si el fallido nos ha pasado, la otra vez lo contó Guille en un examen, creo que lo contó, a mí también me pasó, que pido un cese de inhabilitación con anterioridad al año y me ordenan que acompañe un certificado de antecedentes, y en el certificado salía que un delito que ya estaba prescripto, incluso que eran unas lesiones culposas, que tenía un accidente esta persona, y le habían negado el cese de la inhabilitación. No tiene nada que ver, por supuesto apelamos y la Cámara salió bien, pero son cuestiones que, obviamente, por más que no diga delito penal económico o los delitos penales de 176 y siguiente, el quiero fraudulente y demás, o sea, claramente, si es un asesino serial, un violador, bueno, tendrá que ir preso por eso, pero no tiene ninguna implicancia en lo que es económico. Acá estamos hablando de derecho comercial, estamos hablando de plata. Exactamente, claro. ¿Bien? En el caso ese, por ahí capaz Así esto es es el muy tema. fino, ¿no? En el caso ese de la ampliación de la inhabilitación Sí. por estar incurso en un delito penal. La otra vez yo lo pregunté, pero bueno, por ahí capaz era muy fino. A ver. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Porque todavía no hay sentencia cuando vos te imputan o te denuncian. Inclusive Bueno. una denuncia no es motivo suficiente para que te culpen de un delito, y menos No, una pero sí. imputación. Digo, en el caso de que a vos te imputen, eso es motivo suficiente para que a vos directamente te amplíen la inhabilitación. Si hay una investigación y estás sometido a proceso penal, ahí la inhabilitación durará más de un año, durará hasta que haya un sobrecimiento, una absolución, o si hay una condena, hasta la accesoria, lo que dure la condena más la accesoria de inhabilitación. O sea, no podés, ahí de alguna manera podría parecer, lo que te hace ruido, Walter, me parece, es el tema del principio de inocencia, comprendo, pero la inhabilitación no deja de ser un efecto resguardatorio del patrimonio, es precautorio. O sea, es como que vos me digas, no sé, la prisión preventiva es inconstitucional. Bueno, habrá situaciones donde pueda plantearse en casos concretos, pero en general es una medida cautelar. De ahí a que se use de otra manera es otra cosa, ¿no? Pero bueno, me fui por otro tema. ¿Se comprende? O sea, es un efecto precautorio. Lo que pasa es que no puede. Siempre lo que se busca es generar el menor perjuicio posible, o que los perjuicios que se generen no sean irreparables. Entonces, en ese sentido, bueno, si estamos sospechando que esta persona es un estafador, bueno, mientras tramite ese proceso, mientras se haga la investigación y hasta que tenga una resolución, quedará inhabilitado. Si lo comprobamos, lo que dure la sentencia es más la accesoria de inhabilitación. ¿Bien? Distinto es el caso de las personas jurídicas, donde es definitiva, eso también lo preguntamos siempre. Es definitiva, salvo que no sea definitiva. ¿Cuándo no sería definitiva? Cuando haya alguna de las vías conclusivas que se prevén tanto de forma típica o atípica en la ley, eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, cuando la quiebra concluya, que puede concluir sea por cualquiera de las formas típicas o porque hubo una conversión, porque prosperó un recurso y demás, bueno, en ese caso, si la empresa puede seguir cumpliendo su objeto, ya puede seguir adelante. Después tengo otra consulta más, disculpen. Anoté del libro. Está muy bien, para eso estamos. Respecto a los bienes excluidos, los bienes de lujo. Cuando son de lujo. Y ahí está el tema de los criterios de qué bienes son embargables o inembargables, y otra vez un poco lo que decíamos hace un rato, de que hay que analizar. Hay que analizar la situación concreta de a qué le llamás un bien de lujo. En su momento se hablaba del televisor, de no el televisor. Bueno, depende, por supuesto, de. Claro, te iba a decir eso del televisor. El televisor puede ser pero suponete un bien que de lujo también. No es mi caso, pero suponete que yo tuviera, no sé, un estudio con 18 computadoras
computadoras, 14 LED, unos sillones carísimos y demás. Bueno, a ver, van a venir y me van a decir, bueno, doctor, usted no necesita todo esto para ejercer su oficio o profesión. Pero son inembargables las cosas que yo tengo. Sí, fantástico. Le dejamos la computadora, le dejamos un escritorio, una silla y si quiere alguna para atender a los clientes, pero tampoco vamos. Entonces, ahí está una situación que lógicamente en la práctica puede dar lugar a trifulcas jurídicas. Claro, porque inclusive por ahí capaz un bien de familia, no sé, tiene 1.500 metros cuadrados la propiedad y es el único bien de familia. Yo pongo el ejemplo también Bueno, con... si está afectado a bien de familia, por más que tenga 1.500 metros cuadrados, esa afectación es legal, no se puede embargar. Esto se eliminó hace rato ya el tema del monto, el valor económico de la propiedad. Sí. Lo que importa es que sea ahí ya tenemos... familiar. Afectado, eso es no, lo que importa. claro. Claro. Ahí está lo que decía Guillermo también hace un rato. O sea, una cosa es que cuando tenemos espacio para interpretar y otra cuando no. Si la ley es clara, o sea, ahí nos puede gustar o no, podemos hacer 10 millones de ponencias, podemos quejarnos en el ámbito académico, pero si la ley dice una cosa, lo dice. Ahora, cuando hay lugar a la interpretación, ahí es donde tenemos que ver la situación concreta y aplicar los principios concursales. Ahí se cortó. Bueno, no, que cuando la ley es clara, no podemos dar mucha vuelta. Inclusive cuando tiene liquidez en fideicomiso, ahí también se podrían desapoderar esa liquidez que tiene en un fideicomiso. Porque digo, como no es un patrimonio de afectación. Lo que pasa es que los bienes que están afectados a un patrimonio fideicometido son bienes que en realidad están fuera del patrimonio general de este sujeto. Claro. Entonces, y fíjense ustedes que lo estudiaron, que la ley considera que no son justamente sujetos concursables los bienes afectados al contrato de fideicomiso. No pueden ser ni declarados en quiebra ni concursados, con lo cual esos bienes no están técnicamente en el patrimonio de este sujeto, con lo cual no van a poder ser alcanzados. Y eso es todos los problemas que generan, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan estas herramientas como maniobras de discriminación. Claro. Hago un fideicomiso cerrado, como quien dice, y saco los bienes. El fideicomiso hereditario se utiliza mucho, ¿no? Hay un fideicomiso hereditario que se utiliza mucho también para escurrir algunos bienes. Eso es más que eso les diría que es directamente es para perjudicar a herederos forzosos. Esa es la finalidad. Es cuando quieren perjudicarse a herederos forzosos o cónyuges. Claro. Entre cónyuges directamente. Es así. Claro. Y se ve mucho eso, en la práctica. Muy bien, ¿qué más? Un aporte simplemente, que recién justo me levanté un segundo y escuché con relación al tema de la inhabilitación, y ahí se plantea una cuestión también importante, que es que muchos casos en los juzgados, ¿no? Al exigir, porque siempre nos exigen que acompañemos a los fines de acreditar estar o no en curso en delito penal el certificado de antecedentes penales, ¿no? Y la realidad es que esta exigencia es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque choca abiertamente con el principio de inocencia. O sea, yo tengo que demostrar la no culpabilidad en este caso, cosa que no es lo que la Constitución establece. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero yo acá tengo que demostrar justamente el hecho negativo. Tengo que demostrar que no estoy incurso en delito penal para que me habilite la posibilidad, o bien que se reduzca o se acote el plazo del año de la inhabilitación, o bien que no se extienda, justamente con motivo de decir, no, mire, estoy limpito, no tengo nada. Y la realidad es que... Claro, invierten la carga de la prueba. Exacto, nos invierte la carga de la prueba. Invierte el principio de inocencia. Esa es la realidad. Invierte el principio de inocencia. ¿No? Y es bastante cuestionable.
Es más, yo en más de una oportunidad estuve tentado a hacer algún tipo de planteo, y después uno no lo termina haciendo por cuestiones prácticas. Para no perjudicar al cliente en esto, es más fácil, piden el certificado, en 48 horas lo tienen, lo acompañan y se terminó. Entonces a veces uno tiene que ser más práctico en esto y decir, está bien, yo sé que no me tendrían que exigir esto, pero meternos a discutir a veces lo perjudicamos al cliente en esto. Entonces, ¿qué hace uno generalmente? Está bien, pido el certificado, lo acompaño, está limpito, listo, ya está. Lo dispone el fin de la inhabilitación y se terminó. Pero, por lo menos es para pensarlo, para cuestionarse esto. ¿Esto debería ser así? Y no sé, yo tengo mis serias dudas con esto. Y aparte también está la cuestión que en materia de presunciones, creo que la Constitución le dice que la interpretación tiene que ser restrictiva, no flexible en esta cuestión así. Por supuesto. Y más en este caso que es el principio de inocencia, no estamos hablando de cualquier principio o presunción. Sí. Ni más ni menos que el de inocencia, o sea que nadie duda o cuestiona esto. Todo el mundo es inocente hasta que se pone lo contrario. ¿Y por qué a mí me tienen que tratar como que voy a ser un procesado, ¿no? O un imputado en un delito penal, cuando la regla es que no es esto lo que tienen que interpretar? Tienen que Además, interpretar de es que como yo que, no tengo, o no estoy sometido a un proceso penal. como que lo obligan a declarar contra sí mismo, prácticamente. Es que invierten la carga de la prueba. Esa es la definición técnica. Invierten la carga probatoria. Yo tengo que demostrar que no estoy sometido a un proceso penal. Cuando eso se presume. Cuando eso se presume, tal cual. Claro. ¿Se entiende? Pero bueno, estas son estas cosas que es importante que ustedes las reflexionen y se cuestionen, ¿no? Y se indaguen sobre esto, porque más allá de todo, ¿no? Las leyes están hechas, pero para acatarlas ni hablar, pero para cuestionarlas también, y por eso se reforman también. Obvio. Claro. Obvio. Entonces, por eso hay que pensar todas estas cuestiones. Pero en varios aspectos tiene un tinte inquisitivo la ley esta. Pasa que más allá de los aspectos de la ley, muchas veces ocurre el lado que todavía, ya cada vez menos por suerte, pero todavía hay una ideología inquisitiva como que el fallido es malo y lo estamos castigando y en realidad estamos protegiendo a los acreedores, y en realidad es un problema que tiene que el juzgado tiene que aplicar principios que resguarden los intereses de las partes, pero sin tomar de alguna manera partido o sin pero por ahí eso viene estigmatizar más a ninguno de los intervinientes, ¿no? Viene un tema más un tema cultural, ¿no? Que decíamos hoy, que la quiebra y hace muchos años se consideraba como que el quebrado era, no sé, era una mala palabra. Bueno, pero también sucede con los clientes, o sea, que llegan a esta instancia, al concurso sobre todo, mucho después de lo que deberían, porque es como que es algo que se quiere evitar por el qué dirán o por cómo lo verán los demás, y en realidad es una alternativa a una solución de un problema de insolvencia, una alternativa, digamos, global, extrema si se quiere, pero no es ni más ni menos que eso, y bueno, muchas veces está mal visto hasta en los propios círculos de las personas que tendrían que haber tomado esa decisión años antes. Contingencia económica. Claro. Totalmente. Nosotros ya hemos visto, y en estos años, por supuesto, con todo lo que ha pasado, además lo que pasa siempre, todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años, también vemos que las razones de la insolvencia no tienen que ver con alguien, con un deudor recalcitrante, sino con situaciones Claro, exactamente. Por eso la insolvencia es un dato objetivo del patrimonio, ¿no? Está bien, que los hay, por supuesto, pero... No hay duda, por supuesto. Esta materia a mí me rompió el esquema de todo lo que uno viene estudiando hasta ahora, ¿no? Pareciera ser como la excepción de todo lo que uno estudia, y me pasa también inclusive cuando me puse a estudiar un poco cambiario, y me cuesta comprender porque uno ya tiene estructurado eso, en especial en el caso de ¿cómo es que le dicen? Cuando vos adquirís un crédito de manera derivada, y acá adquirirlo de manera originaria, Claro. esa excepción que se le hace únicamente por la cuestión de la circulación de capital, todavía me cuesta entenderlo.
son idiomas distintos. Por ahí una de las cosas que tienen en común, si se quiere, cambiario y concursal, es eso, que estamos hablando de idiomas distintos a los que conocíamos o los que vienen viendo ustedes en otras materias. Principios de primero en el tiempo, mejor en el derecho, nadie puede ser un derecho mejor que el que tiene. Todas esas cosas acá quedan un poco, a veces cuando uno representa algún acreedor en un concurso y dice, pero ¿cómo? Si yo tengo los pagaré, ya está. O yo ya tengo el juicio iniciado. Y no quiero participar. Y bueno, y uno le cuesta mucho hacerle comprender de que es otro escenario jurídico con otra idiosincrasia completamente diferente. Tanto para lo que es concursal como para lo que es cambiario y la adquisición de derechos originarios y demás. Una pregunta, ¿los profesores que toman cambiario son ustedes mismos o otros? No, hay otro grupo de profesores, algunos coincidimos, pero bueno, está la doctora Fabiana Canti, está Mariano Hierro, Cristian Macetelli, que se ocupan específicamente de cambiario. Después bueno, está Silvina Carnero, Silvana Gregorio, Valeria Guzmán, quien te habla, que colaboramos un poco para que no sea tan pesada la carga a ellos tres nomás. Pero sí, algunos sí, otros no. Está Guille, por supuesto, también. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A mí no es una pregunta, pero a mí me resultó un poco difícil de interpretar un artículo que me encontré hoy leyendo, bueno, en los recursos típicamente concursales, el último de todo, de la competencia, me encuentro con el artículo 101 que lo tuve que leer varias veces. Suspende el trámite del concurso si el deudor está inscrito en el registro público de comercio. Sí, bueno, yo te lo aclaro ahí. Primero, la designación del registro público de comercio. No existe. Sí, en realidad existe, pero ha quedado en muchos casos reemplazada o sustituida por los órganos de inscripción respectivos de cada provincia, que hoy estaríamos hablando en estos casos de la Dirección de Personas Jurídicas, por ejemplo. Claro. No hablo ni siquiera del comerciante individual, porque está derogado el estatuto del comerciante. En algún momento sí, los comerciantes individuales se anotaban en el registro público. Las sociedades también en algún momento se anotaban en el registro público, pero desde el momento que se crea, ¿no?, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, todo lo que es el trámite de inscripción de personas jurídicas privadas, ¿no?, en general se llevan adelante ante esta dependencia. Entonces, cuando la ley se refiere al registro público de comercio, léase también Dirección de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia o el órgano que haga las veces en la jurisdicción que corresponda. ¿No? Y lo que sí hay que tener en cuenta acá, que suspende el trámite cuando esté inscripto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona jurídica privada, tuvo que haber cumplido con una serie de requisitos para inscribir esa persona jurídica privada, entre las cuales se exige que el domicilio y la determinación de una sede. Claro. ¿Y ese domicilio qué tipo de domicilio es? Es un domicilio legal que se inscribe y que se le da publicidad. Entonces, en función de esto, ¿por qué lo tiene que suspender? Y porque estamos frente a una hipótesis de un domicilio legal, que salvo que se trate de algún supuesto, de algún vicio en el domicilio al que estemos haciendo referencia, por ejemplo, que sea un domicilio ficticio, fraudulento, simulado, yo no tengo por qué desconfiar de la legalidad de ese domicilio que se inscribió y del cual se dio publicidad. Claro. Por eso suspende. A contrario, si no está inscripto, no puedo darle esa misma fuerza, esa misma validez al domicilio, y en ese caso sí se suspende. Claro. Sí. Entonces, no suspende si está inscrito. Y si eso suspende, o sea, a contrario sensu lo interpretamos, que si no está inscrito. Ah, perfecto. Exactamente, esa es la interpretación que hay que darle. Y la otra cuestión es que si bien está entre los recursos, y es un recurso... Iba a decir exactamente lo mismo. Sí. Tengan en cuenta que acá lo único que se está cuestionando es las pautas de orden en materia de competencia, pero que no afectan al proceso, y lo único que importa es un traspaso de mano. Acá no estamos cuestionando la existencia misma del proceso,
ni sus presupuestos que le habilitaron la declaración o la apertura de este procedimiento, sino que estamos diciendo que este juez no tiene que intervenir este otro. Nada más. Por eso es que la ley permite que coexistan, por ejemplo, un planteo de incompetencia con un recurso de reposición. Puede ser, y sí, puede ser tranquilamente. ¿Qué problema hay? Si yo por un lado estoy cuestionando los presupuestos y por el otro estoy diciendo que además él no es el que tiene que resolver esto, tiene que resolverlo este otro juez. Por eso es que pueden subsistir, o con un pedido de conversión, tranquilamente, cosa que no podría ocurrir que coexistan al mismo tiempo un pedido de conversión y un recurso de reposición, por ejemplo. Porque Guille, te hago una pregunta yo, que me acaba de surgir. ¿Vale? ¿Se podría plantear, ya que es el mismo plazo, se podría plantear en el mismo escrito una incompetencia y una reposición? Por supuesto, una cuestión de economía procesal, ¿cómo la ves? Y yo calculo que sí, porque incluso el trámite que prevé la ley es del mismo. Claro, por eso, al ser el plazo el mismo, yo podría deduce reposición y plantea incompetencia. Lo que pasa que después tendrían una tramitación diferente, no sé. Sí, en realidad, por una cuestión de prolijidad, sería mejor plantearlo en forma separada. Separada, sí. ¿No? Pero técnicamente, en cuanto a plazos, sí, no habría ningún inconveniente, porque es lo mismo, es el idéntico plazo el que tenemos acá. Sí, pero me parece que sí tendría que ir por separado porque, bueno, estamos tratando cuestiones diferentes y el trámite es distinto. Sí, tal cual. Sí, está bien, sí. Muy bien. ¿Quedó claro entonces ahí la interpretación que le tiene que dar al artículo al 101? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Silencio. Y no hay más nada. Pero está bien, pero se arma una charla, está dinámico, está bueno. Es hablar un rato de derecho concursal, me gusta. A ver. Igual son 6 menos 10 ya, así que... Sí, ya casi. Para hacer viernes ya estamos. Sí, se pasó rápido. Se pasó rápido. Para la peña el viernes. Bueno. Nos vemos el lunes, profesor. Bajamos el martillo entonces, no hay problema. Y bueno, el lunes vamos a ver... Que es presencial. Ya les digo, bueno, ya me conocen, pero bueno, los que no le hayan tomado me van a conocer. El lunes es 18. Vamos a ver los puntos 1 y 2 de la bolilla 17, es decir, ineficacia, ¿verdad? Sí, acciones de recomposición e ineficacia. Lindo tema para retomar. El lunes que voy yo, les sigo con la bolilla 17, vamos a ver la 3, el punto 3. Bolilla 16, perdón, nosotros bolilla... No, pero doctor, la última clase, me parece a mí que tuvimos con la doctora Bernal, vimos la bolilla 15, y usted dijo que habíamos visto algunos puntos de la 16, ¿puede ser? Sí, que ya en el campus. Yo vi las clases en el campus. Ah, bien, pero en clase se habló de la bolilla 15. No, por eso. En el campus se subió ya los puntos 1, 2 y 3 de la bolilla 16. Bien. Hasta ahí llegamos. Es desapoderamiento y... incautación, correcto. Bien, perfecto. Claro, el 177 que estuvimos mirando de ahí para adelante. Correcto. Exactamente. Bien, correcto. Quedaría a continuación de la explotación de la empresa nomás. Claro. El 20 se sube el material de eso. Sí, exactamente. Lo del lunes no hay nada de material, ¿no? Subido no, nada. Ahí ya les puse el aviso. Recién acabo de publicarles el aviso en donde les digo que el que no puede asistir, que más allá de todo eso, el material se va a subir igual. Más allá de que se dé la clase presencial. Van a tener un material complementario, como vienen hasta ahora, ¿no? Con el tema de la clase también grabado, como para que tengan también al que no pueda asistir y al que tenga alguna complicación. Perdón, no entendí. ¿Hay una clase presencial? Sí, el lunes. El lunes. ¿En la facultad? Los lunes de acá hasta que termine. ¿Dónde la querés hacer? Está dormido, Gordas. A ver, clase presencial. ¿Dónde la querés hacer a la clase, Andrés? Está dormido, ¿En la facultad? Gordas. Sí, en la facultad. No, en la plaza, la vamos a hacer enfrente. Bueno, a la clase. pensé que era en la Fonte de Oro. Llevamos la... Bueno, puede ser, Profesores, no estaría mal.
Que tengan un buen fin de semana. Me tengo que retirar yo. Vaya Muchas nomás. gracias. Nos vemos. Gracias por Ahora la viene la clase. pregunta del lunes. examen, te la vas a perder, pero bueno. Bueno, pero yo tengo unos compañeros excelentes, así que me la van a comunicar. Bueno, Chao. bueno, chicos, Bueno, nos buen fin de vemos. semana, que descansen. Bueno, nos vamos todos entonces. Bueno, buen Muchas fin de gracias. Buen semana. fin de Gracias por semana. todo, Digo, nos vemos el lunes. Si Nos pueden vemos leer el algo lunes. antes, mejor. Y si no, bueno, después lo leerán. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego, Gracias, gracias. gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Chau, Chau, chau. Guille. Chao, Seba. Nos vemos. Che, bien, Robbie, bien ese cuerpo, sigue. Claro, la cabeza es la que nos está haciendo mierda, ¿viste? Pero bien. Y lo loco es que estoy hablando con tantos, estuve saludando a unos amigos, que hace mucho que no trataba, y todos están con quilombos a nivel psicológico. Veo flacos que están siendo medicados. Yo no sé por la pandemia, para algunos por otros quilombos económicos, no sé por qué, pero están todos tomando sertralina, clonazepam. Sí, yo estoy un poco más tranquilo, no estuve meditando, pero bueno, igual tengo momentos feos, ¿viste? De mucha angustia, me pongo muy triste, cosas raras, y no tienen mucha explicación tampoco, qué sé yo. No sé si es planteos de la vida misma, mucha pelotudez que se me mete en la cabeza, pero bueno. Con ese tema voy haciendo lo que puedo, y trato de no caer, ¿viste?